¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Este es mi canal de vlogs, pero hoy les traigo un tutorial de cómo hice estas macetas que les mostré en el vlog anterior. Para eso traje estos acrílicos y previamente las latas de conservas. Lo que hice fue limpiarlas muy bien, secarlas y aplicarle este antióxido en tono blanco. Traje acrílicos de todos los colores porque quiero hacer distintos diseños. Así que empecé a pasarle con el pincel, pero como justo este es un tono neón, si se fijan, lo que pasa es que queda bastante traslúcido. Así que bueno, empecé a pasarle con el pincel, pero no estaba logrando el resultado que yo quería, porque la verdad que yo quería que se notara un poco más. Entonces fui a buscar una esponja y ahora sí, con la esponja logré que me quedara un poco más oscuro y agarré otra de las latas. Y seguí con la técnica de la esponja, que es súper rápida y me pareció espectacular. Ahora traje este tono que es verde. Después agarré otra y empecé a combinar. Dije, bueno, vamos a hacer una parte con el rosa, a ver cómo se ve. Y traté de seguir un poco la línea, pero nada, con la esponja se me hacía un poquito difícil porque no tenía tanta precisión. Y este lo voy a combinar con otro neón, pero en este caso amarillo. Estos son de la línea EcoCraft y están buenísimos. Así que agarré otra esponjita y empecé a hacer lo mismo, de a toquecitos. Después en otra de las latas, porque sí, tenía muchas latas para reciclar, lo que hice fue ponerle la mitad en verde y la otra mitad en este tono naranja. Es como que son colores más bien neutros, si se fijan. Primero para algunas usé neón y después para otros estos tonos más neutros que están muy hermosos. Y acá toda completa de naranja. Después en esta otra dije, bueno, vamos a ponerle mitad y mitad, pero en forma horizontal, como una parte naranja, otra parte verde, y vamos combinando. Creo que los dos colores se ven súper lindos, porque es un naranja tipo tierra que no es tan fuerte. Y ahí, como si se fijan, intento difuminar los dos colores para que se junten. Ahora, una vez que ya están todas secas, vamos a pasar a pintar sobre ellos. Yo no suelo dibujar antes de pintar porque, si bien tampoco es que pinto muy bien, pero bueno, me doy más maña para pintar que para dibujar. Y además, con esto de la textura que tiene la lata de por sí, estas rayitas, la verdad que se me hubiese complicado bastante dibujar. Así que dije, bueno, vamos a agarrar el pincel acrílico verde más oscuro y vamos a ver qué sale, a ver si puedo hacer un cactus. Esa era la idea principal y entonces empecé a tratar de trazar el contorno para después empezar a rellenarlo. Tenía que tener como mucho cuidado con el tema de que, si se fijan en las rayitas, en el hueco de cada rayita, me costaba un poco más rellenarlo. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar con un poquito más de pintura. Después, cuando terminé esto, esperé a que se seque, pero antes de agregarle un par más de detalles que ahora después les voy a mostrar. Rellené muy bien todas las rayitas, como les decía recién. Si se fijan, en los huequitos se súper nota el rosa, pero ahora, como ven, los estoy rellenando para que no se note nada de eso. Bueno, así es como quedó, y en la parte de costadito dije, voy a hacer otro tipo de cactus, un poco más bajito. Ya miren mis manos, toda manchada estaba. En este caso el cactus, ya les digo, era más bajito y más angosto también. Me quedaba un espacio más, así que dije, bueno, vamos a hacer otro más. También así, angosto, pero este sí más largo. Fíjense lo que pasa cuando lo paso con poca pintura, que me quedan los huequitos. Pero bueno, ahora ya como que le iba tomando la mano a pasar la pintura de manera horizontal y de esa manera fíjense que se cubría mucho mejor. Si vos vas a usar estas latas para algo que no sean macetas, no hace falta que le pongas el antióxido. Yo se lo puse porque ya me ha pasado de usar las latas para macetas y con la tierra y el agua que uno le pone para regarlas se terminan oxidando. Y la verdad no me gusta que queden oxidadas, así que por eso es que le puse el antióxido.
Al día de hoy ya las estoy usando como maceta, como pudieron ver al principio del video y en el vlog anterior, y no hay ningún problema, no tiene ni 1 milímetro de óxido, así que funciona perfecto con una sola capa. En este otro huequito decidí agregarle uno más porque yo soy así, soy muy saturada. Yo tengo que saturarlo todo, no puedo dejar un huequito sin decoración. Y así es como quedó de todos los lados. Ahora lo voy a dejar secándose y vamos a pasar a la siguiente maceta. Para esta otra hice como un tallo con el mismo verde, porque si se fijan resalta sobre el verde de base, así que además me gustó mucho este color. Hice un tallo y ahora voy a intentar hacer una hoja. Tratando de medir que de ambos lados me quede más o menos igual, y le agregué un poquito más para hacerlo más en punta la hoja y que entonces se note un poco mejor. Ahora fui rellenando todo del otro lado de esta hoja. Y finalmente lo que hice fue estirar un poco más con el pincel seco, agarrando la misma pintura que ya había puesto para crear este efecto como que se va difuminando en los bordes. Siento que le da un toque un poquito más realista a la hoja. No sé, me gustó cómo quedaba. Así que fui aplicando esto y la verdad que me gustó. Ahora voy a ver si del otro lado le hago otra hojita o alguna otra decoración, porque ya les digo, no me gusta que quede de un solo lado, sino que no importa de qué lado la uses, de qué lado la veas, va a tener algún detalle. Así que acá opté por hacer otro tipo de hoja, pero la relleno también. Lo único que cambia es la forma, pero aplico el mismo tipo de técnica. Después por el otro lado intenté hacer como unas hojitas más redondeadas pero más chiquititas, como si estuvieran cayendo, tipo tratando de darle ese efecto de que van cayendo las hojas. Y luego las uní por un tallo. Le hice algunas hojitas más sueltas para complementarlo. Y así es como nos quedó por todos los lados. Creo que esta es una de mis favoritas, pero igual después le voy a agregar más detalles. Ahora vamos con esta otra y hago unas hojitas también, pero en este caso chiquitas y redonditas, en lo que es la unión de los dos colores. Lo doy vuelta y del otro lado hice exactamente lo mismo. Después por el medio agregué otras hojitas más redondeadas, pero más grandes también. Luego le hice el tallo y las uní por sus tallitos más chiquititos. Para esto estoy usando un pincel más chiquito, más finito, que me permite hacer otro tipo de trazo. Y acá, para que los tallitos queden mejor, le redondeo la parte de abajo de la hoja. Del lado verde hice lo mismo, hice estas hojitas redondeadas, pero en este caso como que va para abajo. La otra iba mirando hacia arriba y esta queda mirando hacia abajo. Como me quedaba más espacio, agregué otra hoja más mirando hacia el otro lado y le agregué también unos tallitos sueltos. Como me pareció que esto quedaba genial, agarré y se lo agregué a la otra también. La verdad que me está encantando cómo va quedando. Ahora
agarré esta otra que es toda naranja y este acrílico dorado que es precioso. Así que a ver qué puedo hacer con esta de fondo naranja tipo tierra. Agarré un pincel recto más grande que los que venía usando antes y simplemente empecé a hacer rayitas del ancho del pincel, dejando en el medio entre rayita y rayita un espacio. Y las otras las fui intercalando. Ahora van a ver cómo queda. Me parece hermoso el toque que le da este dorado, teniendo en cuenta que el tono que estamos usando de base es mate y súper neutro. Me parece que queda espectacular. Así que fui dejando cierto espacio entre unas rayitas y otras y ya después empecé a intercalar, pero ahora con blanco, también con un pincel recto, aplicando el ancho del pincel. No me las rebusqué mucho, es un diseño bastante abstracto, fácil de hacer y que pueden imitar ustedes. Después con el mismo pincel, en otra de las macetas, lo que hice fue también hacer toquecitos con el ancho del pincel y quedan como gotitas o algo parecido. Es de nuevo súper fácil de hacer, simplemente es aplicar unos toquecitos. Lo único que hice fue intercalar los puntitos en la línea horizontal en la que van. Si se fijan, uno está más arriba, otro más abajo. Dejé secando la anterior y ahora vamos con el cactus otra vez, con el verde tipo neutro que había usado en las macetas anteriores. Lo usé ahora con el pincel finito para hacerle unos detalles al cactus, a ver si resaltaba un poco más. La verdad que me encanta cómo queda porque siento que le da como más vida. Estas líneas en un verde más clarito le aportan un poco de luz que hace que tenga un poco más de forma y que no quede tan plano. Ahora agarré este otro tono que es como un rosita naranja, coral, y le voy a agregar las florcitas típicas que tiene el cactus en sus brazos. Ahora tenemos esta otra. Bueno, aproveché que tenía el color este coral y dije, bueno, vamos a agregarle florcitas con este tono que también resalta súper lindo. Acá me di cuenta que no me había quedado muy parejo la flor que estaba intentando hacer, así que le tuve que agregar un quinto pétalo y acomodar un poquito más la flor. Pero bueno, fíjense que lo resolví bastante bien, terminó quedando bastante bien la florcita. Por este lado otra más, porque como les dije antes, no puedo dejar huecos. Ahora que terminé con las florcitas, volví al verde clarito con el pincel finito y empecé a darle unos toquecitos de luz a estas hojas. Trato de tomar muy poquito producto y el pincel seco para lograr este efecto. Porque si estuviera húmedo el pincel o con mucha pintura, lo que pasaría es que me quedaría súper fuerte y súper marcado y lo que yo quiero es que los colores queden medio traslúcidos, medio difuminados. Y marqué un poco más lo que es el tallo para que se notara un poco más. Después pasé a otra de las hojas y lo mismo, aporto un poco de luz con esta técnica. Luego con blanco le hice el centro a las florcitas una vez que ya estaban secos. Después agarré otra de las macetas y con el mango del pincel, o sea, la punta del otro lado, lo usé como un puntero, como un dotting, y empecé a aplicarle puntitos para rellenar nuevamente esta maceta, porque no me quedaba tranquila con que haya tanto espacio libre. Ahora me copé con los puntitos, así que la de cactus que ya estaba, la traje de vuelta para agregarle más puntitos aún. Una vez que esta otra se secó, la que habíamos hecho las rayitas verticales, verticales con el pincel chato blanco,
le puse como si fuera con el dotting también, o sea, con la punta del mango del pincel, pero con dorado por adentro. La verdad, acá no sé si me terminó de gustar mucho esto o si parecen huevos fritos, pero no, después cuando la puse en mi balcón con la plantita y qué sé yo, y le da el sol, queda precioso. Pero cuando la estaba haciendo dije, ¿para qué hice esto? Pero bueno, yo seguí porque hay que seguir. Y ahora, como no es suficiente, continué agregándole más detalles en dorado. A ver, el resultado final me encantó, pero me da risa hacer el audio de este tutorial y ver todo lo que le voy agregando. En el caso de esta maceta esperé a que se secara el blanco y lo que hice fue hacerle los puntitos internos de la flor. Ahora con este barniz semi mate, para que no queden tan brillosas, sobre todo los colores que me interesaba que quedaran más bien mate, le aplico un poco sobre la maceta y con esta brocha voy a esparcirlo por toda la maceta. Este barniz me va a servir para que yo pueda limpiarlas con un trapito húmedo sin que la pintura se salga. Es una forma de proteger todas las pinturas acrílicas que agregamos. Así que hice esto con todas las macetas, obviamente, y las dejé secando. Una vez que estaban secas, entonces recién ahí las pude usar. Hay que esperar a que esto se seque súper bien. Con que lo dejemos, miren, un par de horas, más o menos ya lo van a poder usar. Pero si pueden esperar al día siguiente, mucho mejor. Algo que me faltó contarles es que además hicimos agujeritos para que drene bien el agua de cuando las reguemos. Los agujeritos los hizo mi marido con el taladro, el taladro eléctrico. Y ahí les muestro entonces. Ahora sí, las latitas que estuve pintando, como estas, que bueno, en este vlog van a ver los clips.